Análisis del caso 3. Desarrollo del sistema legal del derecho peruano. Introducción. La organización del sistema legal del derecho peruano tiene raíces en civilizaciones indígenas que definieron sus propias normas. Con la llegada de los españoles en el siglo XVI, el derecho español se impuso, mezclándose con las normas indígenas. La independencia de 1821 llevó a la búsqueda de un marco legal propio, comenzando con la Constitución de 1823. En el siglo XX, Francisco Miró Quesada influenció en la teoría jurídica, buscando un derecho justo que integre la ética y la práctica. Hoy, el sistema enfrenta retos de diversidad cultural y globalización, necesitando un análisis crítico y adaptabilidad. Con la necesidad de crear un marco y a pesar de los intentos, el país enfrentó dificultades en establecer un sistema que reflejara la diversidad. En el siglo XX, los cambios sociales y políticos llevaron a una reflexión más profunda sobre el derecho peruano, donde Miro Quesada se destacó al fusionar ética y aplicación de la ley. Su trabajo es esencial para entender el sistema legal peruano y su evolución. Análisis de la filosofía del derecho en el Perú. El estudio de la filosofía del derecho en el Perú abarca los periodos antes, durante y después del siglo XX, mostrando el desarrollo histórico y legal del país. En este análisis ayudará a entender las raíces y la evolución del derecho peruano, basado en influencias históricas, sociales y políticas antes de la colonización. Existían sistemas normativos en civilizaciones indígenas como las incas que integraban comunidad y naturaleza. La llegada de los españoles en el siglo XVI alteró esta estructura, introduciendo el derecho español, lo que resultó en un sistema legal y mestizo. Análisis de la filosofía en el derecho en el Perú. Tras la independencia se buscó crear un marco legal propio, empezando con la Constitución de 1823, aunque enfrentó varios retos durante el siglo XIX y el siglo XX, movimientos políticos y sociales influenciaron en el derecho peruano. En este contexto, Miro Quesada emergió como una figura clave en el siglo XX. Su teoría del derecho justo promovió la inclusión de los valores éticos en interpretación de las leyes, tratando de equilibrar necesidades modernas con la herencia cultural peruana. Este análisis destaca la complejidad y riqueza de la evolución del derecho en el Perú. Análisis de la teoría jurídica de Miro Quesada. La teoría jurídica de Francisco Miro Quesada ofrece una profunda reflexión sobre el pensamiento jurídico en el Perú. Este estudio destaca su enfoque que fusiona el positivismo con el ionaturalismo, creando un marco jurídico más adaptable. La teoría busca reconciliar el positivismo con el ionaturalismo, superando las limitaciones a través de una síntesis que integre los elementos de ambas corrientes. El concepto de este derecho justo es fundamental en su obra, donde la justicia se conecta con una ética más amplia que orienta la interpretación de las normas. Miro Quesada integra las dimensiones sociales, culturales y políticas en su teoría, ajustándola a las realidades cambiantes de la sociedad peruana. A pesar de su aspiración ética, el derecho justo ha enfrentado críticas sobre la aplicabilidad en el contexto de diversas y su adaptación a la diversidad cultural del país. Comparaciones con otras corrientes filosóficas resaltan la originalidad de su enfoque, así como su impacto en decisiones judiciales concretas. Su teoría aborda problemas contemporáneos como la gestión de la diversidad cultural y los retos de globalización. Este análisis busca comprender la complejidad y la relevancia de la teoría jurídica de Miro Quesada en el contexto del derecho peruano. Análisis de la realidad peruana y la teoría del derecho justo. El análisis busca entender cómo su enfoque filosófico aplica en el sistema legal del país, detallando la realidad social, cultural y política del Perú, destacando la influencia y los retos que enfrenta la teoría en este contexto. La diversidad cultural. La teoría del derecho justo se enfrenta al reto de adaptarse a la rica diversidad cultural y étnica del Perú, integrando aspectos éticos, morales en la aplicación de la ley. Desafíos económicos y sociales. Se evalúa cómo la teoría aborda problemas como la pobreza y la desigualdad, buscando justicia que considere implicaciones sociales y económicas. Contexto político. Se analiza la relación entre la teoría y la realidad política del Perú, incluyendo la aplicación en los procesos democráticos y de gobernanza. Impacto en la educación jurídica. El análisis examina cómo la teoría jurídica de Miro Quesada y la filosofía del derecho influyen en la educación jurídica en el Perú, creando un marco
para la formación de profesionales del derecho en el país. La teoría de Miro Quesada propone un enfoque entre el positivismo y el biosnaturalismo. Su concepto de derecho justo incluye la ética y la interpretación de las leyes, revisión de los planes de estudio. Los planes de estudios y métodos pedagógicos se ajustan a la integración principios éticos, integrándolas, enfatizando la ética y la resolución de los problemas legales. Perspectiva cultural. La educación jurídica busca integrar la diversidad cultural y social del Perú. Los planes se adaptan para incluir los casos relevantes y culturales y tradicionales indígenas y tradiciones indígenas. Jurisprudencia y ética. Se analiza la influencia de la ética de Miro Quesada en decisiones jurídicas, resaltando su impacto en la administración de justicia. Inclusión de perspectivas indígenas. La teoría de Francisco Miro Quesada tiene un impacto profundo en la educación jurídica del Perú, subrayando la importancia de la ética en la práctica del derecho. Además, la inclusión de perspectivas indígenas es esencial para crear el sistema legal más justo y equitativo, reflejando la diversidad cultural del país. La interconexión entre las dimensiones busca lograr un enfoque legal que preste la riqueza cultural y garantice el compromiso ético en la formación de los juristas peruanos. Cultura de cumplimiento legal. La cultura de cumplimiento legal en el Perú se analiza a través de la teoría jurídica de Francisco Miro Quesada y su filosofía del derecho. Su enfoque ético impacta la forma en la que la sociedad observa y respeta las leyes. Ética y legalidad. Miro Quesada propone el cumplimiento de las leyes debe ser guiado por principios éticos, no solo por un mecanismo de obediencia. Su idea de derecho justo enfatiza la importancia de integrar la ética y la interpretación y aplicación jurídica, la influencia de la sociedad. Se investiga cómo los principios que son comprendidos y aceptados por la sociedad peruana se indaga sobre los principios que afectan la perfección y la legalidad y la moralidad de las leyes. Instituciones legales. Analiza cómo las instituciones legales han adoptado los principios éticos. Se cuestiona si estos reflejan o promueven una cultura de conformidad con la ética y el funcionamiento. Coherencia entre legalidad y ética. Se evalúa la alineación entre normativas legales y valores éticos de la sociedad. La capacidad de la teoría de Miro Quesada para influenciar en un marco legal que fomente la ética y considera que es esencial. La toma de decisiones. Se explora cómo ciudadanos y empresas integran los principios de derecho justo con conducta diaria y decisiones empresariales, destacando la influencia de la teoría con el comportamiento legal, políticas gubernamentales. El análisis incluye cómo las políticas públicas y legislativas promueven la ética de la adhesión a las leyes y se reflejan realmente como un compromiso con la ética, perfección de las infracciones. Se investiga la reacción de la sociedad ante la violación de las leyes y normas éticas y si hay una percepción de la justicia equitativa entre el sistema legal. Educación jurídica. Se considera los principios éticos que enseñan a futuros profesionales del derecho promoviendo una comprensión adecuada de la legalidad y la ética. La cultura del cumplimiento legal en el Perú, influenciada por la teoría de Miro Quesada, busca en el entorno legal donde la legalidad y la ética sean complementarias. Esto establece un estándar ético en la forma de decisiones y promueve un sistema que valora no solo la obediencia de las leyes, sino también la aplicación de los principios éticos en todas las interacciones legales. Conclusiones. Podemos concluir que el análisis de la teoría jurídica de Miro Quesada y la evolución de la filosofía del derecho muestra su aplicación práctica destacando su impacto en el sistema legal social. La teoría jurídica en el Perú ha cambiado significativamente, especialmente en el siglo XX, pasando de enfoques tradicionales a propuestas éticas integradoras de Miro Quesada. El, con- el concepto de derecho justo de Miro Quesada ha influenciado en la filosofía del derecho, ayudando a unir el positivismo con el iusnaturalismo y guiando la interpretación de las leyes. La filosofía ha fomentado una cultura de cumplimiento legal en el Perú que va más allá de seguir las leyes y se adhiere a principios éticos. Su teoría ha permitido abordar desafíos contemporáneos como la inclusión
de la perspectiva indígena, mostrando la importancia de la diversidad cultural en el sistema legal. La educación jurídica ha integrado su filosofía en la formación de nuevos profesionales, promoviendo una comprensión de ética de la justicia. Miro Quesada ha impulsado reformas de instituciones legales buscando un sistema más coherente en principios éticos universales. La relación y la legalidad y la ética han fortalecido transformando la mentalidad legal en la sociedad peruana. Propuestas de mejora en el derecho peruano. Las propuestas buscan mejorar el sistema jurídico en el Perú, haciendo más justo y equitativo, siguiendo la teoría de Francisco Miro Quesada y otras corrientes filosóficas. Se sugiere una reforma integral para eliminar arbitrariedad y discriminación, implementar capacitación continua en ética a jueces y funcionarios, implementar controles para combatir la corrupción, fortalecer la administración y justicia en regiones, incluir perspectivas indígenas en la creación de leyes, mejorar la infraestructura básica de las zonas rurales, implementar programas de desarrollo social para comunidades vulnerables. Estas medidas pueden contribuir a mejorar la calidad de vida y la justicia social en el Perú. Aquí hay unas fuentes bibliográficas, ¿no? De Mila 2023, Corso 2009, Zárate, con las fundaciones racionales de la ética, según Miro Quesada.